hermanos, la palabra de Dios dice aquí en esta versión internacional, que fue la que leyó mi esposa, pero también quiero que leamos tres versiones diferentes. Voy a leer así, miren, como dice la versión 60, dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la versión 60. La versión, la Biblia de las Américas dice así: el que demora en encolerizarse vale más que un héroe. El que sabe dominarse es más que el conquistador de una ciudad. Y la que leímos ahorita, la que leyó mi esposa, dice así: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque con solo leerla pues nos habla bastantes cosas, Señor. Ayúdanos a desmenuzarla, a poderla explicar, y que quede en nuestros corazones, que no caiga a tierra, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, verdaderamente cambie nuestras vidas. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Cuando dice aquí el versículo, más vale ser paciente que valiente, usa la palabra, obviamente, paciente, paciencia. Otras versiones, otras dicen el que demora, otras dicen el que tarda. Son similares. Y es que la palabra paciencia en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento en griego, una de sus sinónimos, porque ocupa varias palabras para paciencia, es la palabra longanimidad. No sé si alguna vez en la Biblia han visto esa palabra, sobre todo en la versión 60. Dice así, que nos revistamos de longanimidad. Y usa varias veces esa palabra. Y una vez yo explicaba que esa palabra longanimidad, de ahí viene la palabra longitud. Acuérdense que el griego es uno de los idiomas que pues nos sirvió, ¿verdad? De hecho, en varias escuelas enseñan etimologías grecolatinas porque nos sirven, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra también longaniza, posteriormente, porque si ustedes se dan cuenta, la longaniza es algo largo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de longitud, hablamos de algo largo. Entonces, la palabra paciencia nos dice que nosotros debemos ser largos, tardos para enojarnos, que no nos enojemos rápido, porque acuérdense que por ahí también se dice, tú eres de mecha corta. Imagínense una de esas bombas redondas, ¿no?, que sacan en las caricaturas, y hay una que tiene una mechita así bien cortita, prende y explota luego, ¿no? En cambio, una bomba de esas gorditas que tiene su mecha larga, pues va a tardar, ¿verdad?, en explotar. Entonces, ¿sí se dan cuenta de lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios? Cuando dice que seamos pacientes, vale más ser paciente que valiente. Aquí es lo que nos está diciendo. No sé cuántos de ustedes vieron en las noticias. A mí me gusta mucho ver las noticias para estar al día. Yo creo que como pastor tengo que estar al día de muchas cosas que pasan. Y bueno, escuchaba yo en las noticias por la tarde de un tal influencer llamado Fofo Márquez, no sé cuántos. Yo no lo conozco realmente a él, yo vi las noticias y decía que porque es un joven, golpeó a una mujer en un estacionamiento casi hasta matarla. Y por eso salió en las noticias, porque decían que ya le habían dado su sentencia, y creo que le dieron, quién sabe cuántos años, 27 años, entonces cuántos años le dieron bueno, los que sean, ¿no? Le dieron un chorro de años. Y yo pensaba, ¿qué lo llevó o qué lleva a las personas a hacer esto, no? Hace ratito también, en la semana estuve platicando con una de las hermanas, y hace rato una hermana me lo confirmó, aquí en la feria de San Salvador, hasta hay un dicho que dice, ¿verdad?, que si no hay muerto, pues no fue fiesta, ¿verdad? Y dicen que hubo una persona que murió, una muchacha de 17 años, porque le hizo competencia, ¿verdad?, a otro que vendían papas fritas, y salió y le mató. Entonces, imagínense, todo esto es porque las personas a veces no saben dominar su ira, no saben dominar su temperamento. Yo les he contado que cuando yo trabajé en el circo, yo llegué ahí a los 16 años, y a los 18 años yo ya era líder de 35 personas. Yo era capataz de 35 personas. Y se me acercó una vez uno de esos muchachos que trabajaban ahí conmigo, y me dijo, no sé si por hacerme la barba, yo creo que sí. Era más o menos de la misma edad, porque yo era capataz y había unos que eran hasta mayores que yo, pero ese era de mi edad. Y me dijo, oye, Armando, dice, tú eres un hombre de mucho carácter. Pero él se estaba refiriendo a que yo era muy enojón, se estaba refiriendo a que yo era muy, pues les llamaba la atención, les gritaba, ¿no? Y más me obedecían, más por miedo que por otra cuestión, ¿no? Y ya después, pasando el tiempo, yo decía, realmente en aquel tiempo yo no tenía carácter.
Porque el carácter es saber dominar tu temperamento. Y si se dan cuenta de lo que dice el proverbio dice, mejor es el que tarda en airarse, el que demora en encolerizarse, el paciente. ¿Sí se dan cuenta? Pero fíjense que a muchos de nosotros, hermanos, y la mayoría nos gusta más ser fuertes, nos gusta más ser conquistadores, como dice aquí, ¿no? En esta versión, ¿no? El que toma una ciudad, el que conquista una ciudad. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos enseñaron así desde pequeños, nos enseñaron a no ser débiles. No te dejes, si te pega, tú pégale. Y pues nos gusta más ser conquistadores. De hecho, yo estaba haciendo una investigación hace tiempo para una predicación y yo les decía, ¿por qué se inventaron los deportes? Y en la antigüedad, exacto, acaba de decir nuestro hermano Elías, porque con los deportes el hombre quería impresionar a la mujer, y mientras más fuerte, más valeroso fuera el hombre, pues más impresionaba a la mujer. De hecho, por eso las mujeres no practicaban deporte en sus inicios, era para los hombres nada más. Entonces nos enseñaron a ser, y yo lo digo así, no tristemente, nos enseñaron malamente a ser fuertes, porque ser fuerte es sinónimo de ser agresivo, de ser gritón, de ser valentón. Ese es ser fuerte. Pero ya hemos estado viendo aquí que el que de veras es fuerte, ¿qué va a pasar cuando le viene una situación de esas? Una situación de, por ejemplo, en el carro, ¿no? Que se da mucho esto de estar, que te, pues, tocan el claxon, ¿no? Que ya se te cerraron. Un valentón, ¿qué haría? Una persona que es valentona, que es así, que es, como dice aquí, ¿no? ¿Qué haría? Pues se baja, ¿no? Y le toca, y a ver, en el nombre del Señor, tú déjate. Al fin que la Biblia dice más bienaventurados dar que recibir, ¿no? Pero tenemos ese falso concepto, ¿no? Que fuerte es sinónimo de agresivo. Diríamos en buen mexicano, gandalla. Y ustedes, como dice aquí, ¿ustedes creen que conquistar una ciudad es fácil? Pero la Biblia dice, pues es más fácil conquistar una ciudad, que es difícil, ¿no? Es más fácil conquistar una ciudad que dominarte a ti mismo. Estaba leyendo acerca del gran conquistador Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido de su época. Como buen macedonio, ¿no? Conquistó todo el mundo conocido de su época. Pero él tenía fama de ser una persona sumamente agresiva, no tenía muchos amigos, tuvo problemas con su familia porque no podía dominar su temperamento. Pedro el Grande, uno de los gobernantes de Rusia, dijo, yo puedo gobernar a todo mi pueblo, pero ¿cómo puedo hacer para gobernarme a mí mismo? Y esto es bien difícil, hermanos. Gobernarse a sí mismo es muy difícil. Miren, vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu. Cuando dice que se enseñorea de su espíritu, ¿a qué se refiere? A que tiene control de su espíritu. De hecho, las otras versiones que leí, fíjense, vamos a leer estas versiones, como dice aquí, fíjense, esta versión de la Biblia de las Américas. El que tarda o el que demora en encolerizarse. ¿Qué es encolerizarse? Entonces, es mejor una persona que tarda en enojarse, que es de mecha larga, que no se enoja fácilmente. Pero también dice, la versión internacional dice, el que es paciente. ¿Y si se dan cuenta cómo usa todo esto como sinónimos? Ahora, fíjense bien, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, pues nos dice, que la Biblia dice que es mejor esto, ¿no? Es mejor que seamos pacientes, que podamos ser tardos para encolerizarnos. Es mejor. Y yo quisiera aquí, hermanos, llevarles a varios pasajes de la Biblia. ¿Por qué es mejor entonces controlar nuestra ira? Y quiero llevarlos a 7 cosas que vamos a ver aquí. 7 cosas, lo dice así con 10, ¿verdad? Son 7 nada más, 7 cosas. ¿Por qué es mejor controlar la ira? Y vamos a verlo a través de la literatura sapiencial, a través de Proverbios, a través de Salmos y a través de Eclesiastés. Y vamos a ver ahí varios pasajes que nos hablan de esto. ¿Por qué es mejor controlar y dominar la ira, como dice la Escritura? Porque a muchos nos gusta ser héroes, ¿no? Como dice ahí también una versión.
Nos gusta ser conquistadores, que los demás le tengan miedo. Pero lo que dice la palabra de Dios es mejor que controles tu ira. Bien, vamos a ver entonces la primera cosa. Porque la ira te va a llevar a cometer necedades. Y les voy a pedir que busquen Proverbios 14, 17. Les voy a pedir que ustedes busquen en sus Biblias Proverbios 14, 17. Y vamos a ver 7, hermanos. Vamos a ver entonces la primera. Razones por las cuales es mejor controlar o dominar la ira, dominar tu temperamento, ser paciente, no te encolerices con facilidad. Proverbios 14, 17, ¿cómo dice? El pecado se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Fíjense lo que leyeron ustedes. ¿Hará qué? Yo en la versión que tengo aquí dice, el que pronto se enoja, obra neciamente. Entonces, cuando una persona está encolerizada, cuando una persona está muy enojada, cuando no sabe controlar su ira, dice esta versión que leyeron ustedes, hará locuras. En la versión que leí yo dice, actuará neciamente. Y entonces, una persona así es de la que se para y grita y pelea y puede llegar a matar a alguien y puede llegar a herir a alguien. Son extremos, pero incluso también en la familia puede ser que hieras a tu esposa con palabras. Entonces, una persona que no sabe controlar su ira, que no sabe dominar su enojo, va a cometer burradas, va a cometer necedades, va a cometer locuras. Y la palabra de Dios nos dice. Y cuando yo puse un ejemplo ahorita, ¿no? De este muchacho que casi mata a esa señora golpeándola, puse el ejemplo de estos que pasó en la feria. Pero ustedes han escuchado, yo creo que muchísimos ejemplos de esto. El otro día veía yo un video y decía una persona que se dedica a esto de temas de seguridad, decía, cuando estés ante una situación de tráfico, de situaciones así en un centro comercial, de estrés, de mucho, decía esta persona, contrólate, porque eso puede hacer que tú tengas problemas legales. Entonces, ¿qué hace una persona cuando está así, cuando está con su ira? Comete locuras, comete necedades. Pero vamos a ver la segunda cosa que nos advierte la palabra de Dios. Proverbios 15, 18. Y ahorita les digo cuál es. Vamos a buscar Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Fíjense, el hombre iracundo, ¿qué dice? Entonces te vas a volver una persona peleonera. El que tarda, el hombre iracundo, suscita contiendas, suscita problemas, es peleonero, le gusta, es rencilloso. Más el que tarda en airarse, el que es tardo en airarse, apacigua la rencilla. No es el bravucón que se para, llórale. Y aquí nos dice, va a provocar, a suscitar contiendas. Fíjense que la Biblia nos habla mucho, habla acerca de la mujer rencillosa. ¿Y qué significa la palabra rencilla? Y yo digo que la Biblia no es que los hombres no seamos rencillosos, pero cuando la Biblia allá en Proverbios insiste muchas veces en que la mujer es rencillosa, es porque la mujer es más rencillosa que el hombre. No es que el hombre no. Pero hay mujeres que les gusta estar peleando y le dicen al marido, y no, mira, y el pobre marido llega, se sienta y toma su refresquito y está viendo la tele, y en lugar que la mujer le, a ver mi amor, y te pongo un banquito para que levantes tus... No, ya estás ahí aplastado y de rencillosa. Pero bueno, la Biblia habla de la rencilla, de aquel que le gusta generar peleas, problemas. Entonces, cuando no dominas tu vida, te conviertes en una persona peleonera, en una persona rencillosa, que siempre estás buscando camorra. Si llegas a un restaurante, encuentras el lado negativo y estás peleando por algo. No, es que esto... Te vas a convertir en una persona que suscitas contiendas, que suscitas problemas. Vamos a ver la tercera. Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios 22, 24 al 25. ¿Cómo nos advierte la palabra de Dios, verdad? Que aquel que no sabe dominar su ira. Vamos a ver qué dice entonces. Proverbios 22, 24 al 25. Entonces aquí lo que nos dice es que el ser
iracundo, el ser enojón, el ser, como dice aquí, el hombre furioso, tengo en esta versión que tengo yo, el iracundo, el furioso, es algo que vas aprendiendo. Si tú te juntas con una persona iracunda, dice aquí, ¿verdad? Para que no aprendas sus caminos. Y miren, a veces nos ha tocado como hijos, pues que nuestros padres nos hayan de alguna manera infundido esa ira, ¿no? Porque a veces nuestros padres así actuaban, y eso se los vamos enseñando a los niños desde pequeños. A ver, por ejemplo, hoy en día decían, ¿no? Los niños no tan mimados, tan chillones, y entonces son poco tolerantes a la frustración. Y no les enseñamos que desde pequeños no tienen que hacer berrinches. Un niño que es chillón, berrinchudo, caprichoso, así va a crecer. Y vas a ver que todo se arregla a golpes y sombrerazos. Entonces, aquí nos dice, no te juntes con ese tipo de gente, apártate del que es iracundo, del que es furioso, porque vas a aprender sus maneras. Entonces aquí nos dice, esto se puede aprender, hermanos. Esto se puede aprender. Y aquí vamos a ver esta cuestión que yo les decía, a veces somos tan poco tolerantes a la frustración, que cuando no toleramos la frustración, ¿qué pasa? Cuando algo nos frustra, cuando las cosas no se hacen como yo quiero, no me salieron como yo quería, pues me enojo, ¿no? Estaba viendo también pues una parte, ¿no? que decía un hombre, y decía que en los años, decía él, ¿no? En los años 80, en los 90, pues nos aventábamos de las resbaladillas, y decía, estaban calientes porque eran de fierro, ahí nos íbamos quemando todos, ¿no? Y nos aventábamos de la resbaladilla y todavía caíamos en la tierra y nos raspábamos todos, ¿no? Y no había ningún problema, pues porque esa era la manera en que crecimos. Y decía este hombre, ahora les ponen a los niños les ponen casi albercas con foamy, con quién sabe cuántas de plástico y todo, y caen los chamacos y te rebotan quién sabe cuántas veces, ¿no? Y te cuando ya termina, ahí está el psicólogo, por si no se lastimó, no se traumó por el... Y eso hace que la gente sea poco tolerante a la frustración, y la poca tolerancia a la frustración va a suscitar la ira, va a suscitar el enojo. Entonces, nosotros tenemos que ver que es algo que se contagia, ¿no? Esa parte. Cada vez la gente está menos dispuesta a someterse a la frustración o tolerar la frustración, y por eso hay tanto golpe y hay tanta situación, más ahora que nunca. Tú ves en los camiones, ¿y por qué me tocaste? Y nada más porque lo tocaste, y a ver, y se arman los problemas ahí, ¿no? Pero vamos a ver la cuarta cosa, hermanos. Cuarta cosa, les pido que busquen Proverbios 25-28. Les dije que eran 7, vamos en la cuarta. ¿Por qué el Señor nos advierte en contra de la ira? En que debemos dominar nuestro espíritu. Hermanos, pónganle por favor a sus teléfonos el modo silencio o modo avión para que no suenen en el culto y nos interrumpan a todos. Por favor, hermanos, gracias. ¿Cómo dice Proverbios 25-28? Fíjense que dice, como dice esta versión: el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Entonces, la cuarta cosa, hermanos, porque si tú no dominas tu espíritu y eres una persona iracunda, cualquiera te va a poder dominar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo? Las ciudades, ¿qué tenían que tener en la antigüedad? Todas las grandes ciudades estaban ¿cómo? Amuralladas. Y ahí tenemos el más grande ejemplo, la muralla china, ¿no? Pero todas las ciudades estaban amuralladas, todas. Porque ese era el modo de protección, así la antigüedad era. Y entonces una ciudad que no tenía murallas, una ciudad que había sido derribada sus murallas, pues cualquiera la podía penetrar, cualquiera podía entrar. Y aquí nos está diciendo, así vas a ser tú si eres una persona iracunda. ¿Por qué? Porque no vas a tener ninguna defensa. Cualquiera persona te va a saber provocar. Ya sé, el hermano fulanito, el hermano Panchito, por cualquier cosita se enoja. Y hay un dicho que dice, el que se enoja, y es cierto, es cierto. Entonces no vas a tener algo que te proteja, ¿no? Porque no sabes, y aquí estamos hablando del enojo, pero se refiere a toda cuestión. Si tú no sabes dominar tu espíritu, cualquier iniquidad va a venir y se va a enseñorear de ti. Ahí están las personas que son drogadictas, personas que son adictas a la pornografía, personas que son adictas a cualquier droga, al alcohol. Pues son personas débiles que no supieron dominar su espíritu. Ahora, como yo les decía, se le llama enfermedad. Lo queremos suavizar, no queremos decir la verdad. Pero eso es un pecado.
Entonces, si tú no te sabes dominar, si tú no le pides a Dios tener ese dominio, pues cualquiera va a venir, yo ya sé que pues este cuate nada más le digo cualquier cosa y se enoja y se prende. Y de esa manera pues van a saberte o van a dominarte. Vamos a ver la quinta cosa, hermanos. Y aquí se va poniendo, bueno, en Eclesiastés 7:9. Ya nos vamos de Proverbios, pero nos vamos a Eclesiastés, que también entra dentro de la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría. Como dice Eclesiastés 7:9. Miren, aquí dice varias cosas bien interesantes. Dice, no te apures en tu espíritu, ¿a qué? O sea, no tienes que ser de mecha corta, sino tienes que ser de mecha longanimidad. Que tardes en enojar. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, fíjense bien lo que dice, el enojo reposa en el seno, ¿de quién? Fíjense, dice reposa. Cuando entendemos esa palabra reposa, yo me imagino como alguien que llega y se sienta, ¿no? O sea, se sienta y reposa, y ahí está reposando. Y el enojo se sienta, reposa, ahí está reposando, ¿dónde? En el seno. ¿Cuál es el seno? En el corazón. Entonces, el enojo, ¿dónde se instala? Y por eso hay personas que están enojadas desde pequeñitas y van arrastrando, ¿qué? Está enojada con el papá, inconscientemente o conscientemente con la mamá, y van acarreando sus enojos, y esos enojos están ahí, en el seno de su corazón, y por eso reaccionan como reaccionan, porque están enojados, porque están airados contra la vida, contra no sé quién. Pero aquí dice, no te apresures, ¿verdad?, en tu espíritu enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, yo lo he dicho hasta el cansancio, hermanos. Nosotros sabemos que hay enfermedades que son psicosomáticas. Psique, ¿qué significa? Alma, espíritu, psique, de ahí viene psicología. Soma, esa no es tan conocida, pero es la palabra cuerpo, es una de las palabras que usa el griego para referirse al cuerpo, soma. Entonces, una enfermedad psicosomática, ¿qué quiere decir? Que de la psique, del corazón, porque la Biblia, acuérdense que para el judío, el corazón no solamente significaba el músculo que bombea sangre, el corazón era como el centro de los sentimientos, de la voluntad. Entonces, si el enojo, si tú estás lleno de enojo, de ira, aparte de que te vas a enfermar físicamente, porque eso genera cortisol y genera otras cosas que le van haciendo daño a tu cuerpo. Por eso es que la gente que cuando es muy aprensiva, cuando la gente es muy impaciente, cuando la gente es muy colérica, pues obviamente se le va manifestando en enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardíacas, pero también de la psique se pasan al soma, ¿verdad? Pero cuando pasan primero en la psique, que es el alma, pues también hay mucha gente que está amargada, que está enferma del espíritu. Entonces aquí nos dice Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte, y si tienes enojo contra alguien, tú tienes que irte liberando de esos enojos, hermano. Porque una persona tú la ves tranquilita, la ves tranquila, pero cuando se enfrenta a algo de frustración en su vida, cuando se enfrenta ante una situación de un choque, ante una situación de que le están gritando, ¿cómo reacciona? Mira, viene a mi mente esos soldados que hay en Inglaterra, ustedes los han visto, ¿no? Esos que tienen el gorrote así grande, que están así de rojo. Esos están entrenados, no se deben ¿qué? Hasta hay anuncios, ¿no? Ahí salta un anuncio de las canelitas, no sé si lo han visto, que pasa una muchacha y le trona las canelitas aquí, hasta le da un beso y hasta le da aquí a su jícara, ¿no? ¿Y el soldado? Pero ¿cuántos realmente podemos responder así? Imagínate que alguien te está insultando y no sé cuánto, y te está insultando y insultando y insultando. A lo mejor tú vas a decir, no, ya párale, y entonces te vas a parar y ahí sí me vas a conocer. Pero aquí dice, hermano, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y de veras, la gente que es así, su enojo está ahí en su corazón. Y la Biblia les llama de una manera, les llama necios. Necios. ¿Y sabes quién es un necio? Aquel que repite las mismas cosas, aunque le salen mal, siempre sale, pero está repitiendo siempre lo mismo. Eso es un necio, necio. Y la Biblia habla mucho de la necedad.
Vamos a ver la sexta cosa. Y aquí está, aquí sí me voy a salir de la literatura sapiencial y nos vamos a ir a segundo libro de los Reyes. Conste que dije segundo libro, no es segunda, es segundo libro de los Reyes. Porque siempre tenemos esa ahí, ¿verdad? De decir segunda. Segundo libro de los Reyes 5, 11 y 12. O del 11 al 12. Y aquí habla de una historia muy bonita que yo le voy a dar su contexto también. Pero vamos a ver cómo dice. Segundo libro de los Reyes 5, del 11 al 12. ¿Ya lo tienen? A ver cómo dice. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Jafar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Aquí dice esta versión que tengo yo: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Contexto de este relato bíblico: Naamán era el capitán del ejército de Siria. Era un hombre muy apreciado porque era un hombre muy valeroso, pero dice la Biblia que tenía lepra. Y entonces había una sirvienta que tenían ellos que la habían capturado y era hebrea, era judía. Y entonces ella le dijo: allá en Israel hay un profeta que lo podría sanar a usted. Y entonces el rey de Siria lo mandó con cartas a Naamán para el rey de Israel y para el profeta de Israel. Y entonces va este hombre con toda su comitiva, llevaba regalos y no sé cuántas cosas, y va con el profeta. ¿Qué profeta era? Con el profeta Eliseo. Pero el profeta Eliseo, diríamos nosotros en buen mexicano, lo pelució. No lo recibió como él quería, se acostumbraba, ¿no? Pues no era cualquier personaje, había todo un protocolo. Pero el profeta dijo, nada más le mandó decir: sumérgete 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Y entonces es cuando este hombre dice aquí que se enfurece. Estamos hablando de la ira, estamos hablando del enojo. Cuando no salen las cosas como yo quiero, cuando no se hacen como yo quiero, dice, se enfureció y se fue quejándose. Pero hubo alguien, ¿verdad?, que se iba quejando y decía: pues que Habana y Farfar son ríos de allá de Damasco, de mi país, ¿no son mejores que cualquier riachuelo de aquí de Israel? Pero alguien le dijo: mi señor, si ya viniste hasta acá, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada, mira, pues zambúllete, sumérgete en el Jordán. Y lo convencieron, se sumergió 7 veces, ¿y qué pasó? Quedó limpio, quedó sano, ¿verdad? Y aquí podemos aprender algo. Y esta es la sexta cosa. Cuando tú eres una persona enojona, que no dominas tu espíritu, que eres rápido para airarte, te vuelves quejumbroso y no aprecias las maravillas de Dios. ¿Qué hubiera pasado con este hombre si se hubiera ido así enojado, si nadie lo hubiera convencido y él se hubiera ido con su furia, con su enojo, si hubiera regresado a Damasco? ¿Qué hubiera pasado? Y cuando estamos enojados no vemos las bendiciones. Y a veces nos enojamos con Dios porque también nos enojamos con Dios. A veces derramamos nuestra ira delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué me pasó a mí esto? ¿Y por qué? Y a veces ni vemos las bendiciones de Dios en medio de los problemas y nos volvemos quejumbrosos. Una persona que es iracunda es quejumbrosa, de todo se queja, no le parece nada. Que si hay sol, ¡ay, cuánto calor! Que si está lloviendo, ¡ay, la lluvia! No sé si se acuerdan de los pitujos, había uno que era el pitufo gruñón, a veces así estamos, ¿no? De todos nos quejamos. Y tenemos, hermanos, que bajar nuestra ira. Acuérdense, longanimidad, largos, como el Señor es tardo, lento para la ira. Así deberíamos ser nosotros. Pero vamos a ver la séptima cosa. Séptima cosa, y vamos a buscar, ahora sí vamos a regresar a Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Vamos a ver cómo dice este proverbio. 29:11. A ver, hermanos, léanlo ustedes. Fíjense, a veces uno puede decir, bueno, es enojón, pero se sabe dominar un poco. Que es muy difícil, porque él es iracundo, casi no se sabrá dominar. Pero aquí dice, el necio da ¿qué? Rienda suelta a su ira. ¿Qué se imaginan ustedes cuando dice eso? Rienda suelta a su ira. Va con todo. Pero dice aquí, más el sabio, y acuérdense,
Proverbios antitéticos habla del necio y del sabio, lo contrario, la tesis y la antítesis. El necio no refrena su ira, da rienda suelta a su ira, mas el sabio la sosiega. Entonces por eso dice el proverbio, más vale ser valiente, más vale ser paciente que valiente. Nah, es que yo soy bien valiente, no, a mí nadie se me pone, no, yo soy Juan Camané y llega, insulta y siempre es bien grosero y todo el mundo le tiene miedo. Y qué feo, ¿no? Que la gente te tenga miedo. Es muy feo que la gente te tenga miedo. Y entonces aquí dice una persona que es así, que no refrena su ira, dice, da rienda suelta a su ira, son aquellas personas que cuando se enojan, se salen enojados, hacen berrinche, lloran, patalean, se vengan. Fíjense, les quiero contar esto. Yo tengo años ya dando clases en los seminarios, por lo menos he dado clases en 5 seminarios, en lo que llevo mi carrera como maestro. Y pues yo siempre he dado materias que son como mi fuerte, que son historia de la iglesia, hebreo y homilética. Yo siempre he dado esas materias. Y yo tenía una alumna que venía... Él estaba en la escuela bíblica y era una alumna que venía de la Tierra Caliente, de allá de Guerrero y Oaxaca, por la Costa Chica. Y se le notaba, era morenita, así colochita, chinita, así, ¿no? Y yo sabía que la gente de por allá tiene fama de que son canijos, que son muy bravos, que sacan machete, ¿no? Bueno, y era mi alumna en homilética, y entonces en homilética a veces nosotros tenemos que, no a veces, siempre los maestros tenemos que ir criticando, hacerles críticas constructivas de, mira, tú repites mucho una palabra, por ejemplo, verdad, y se hace verdad, no es verdad, o el qué, ¿no? No sé, varias, o entonces, o se traban, ¿no? Las personas, a eso se le llaman muletillas. Entonces uno tiene que ir corrigiendo, le digo, mira, te tienes que escuchar, tienes que grabarte, verte, escucharte. Y ya estando ahí yo le decía, mira, así, no hombre hermanos, yo nunca había visto a nadie así. Estaba sentada ahí en el salón y le decía yo, mira, ya ni me acuerdo cómo se llama, ni me quiero acordar, yo creo cómo se llamaba. Hermanos, del coraje que sentía, que no me podía decir nada porque yo era el maestro, se ponía roja, hermanos, y lloraba, pero se le veía una cara así de coraje. A mí me espantó. Y le decía, oye, mira, tranquilízate. No, yo dije, no, fui por la directora, por la hermana directora, venga a ver a su alumna, a ver qué hace con la... Me dice, no, pastor, dice, así le hace a varios maestros. O sea, esta le daba rienda suelta a su ira. Y si por ella hubiera sido, yo creo que sí sacaba el machete, ¿eh? No es cierto, eso no me está diciendo nada, pero... Así es, el necio da rienda suelta a su ira. Y a veces podemos dar rienda suelta a la ira de muchas maneras, ¿no? Hay gente que es explosiva, pero hay gente que es como hoy express, que va guardando. Allí reposa, en su corazón reposa el enojo. Y cuando alguien le hace algo, explota la bomba. Y la Biblia nos da, hermanos, entonces, nos da bastante lineamiento para que nosotros pues podamos ir desechando esto. Fíjense lo que dice Salmo 37:8, con eso voy a terminar, lo voy a leer yo, dice así, que yo traigo una versión diferente, dice, deja la ira. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién está diciendo? Pues a todos nosotros, ¿no? Porque la Biblia es palabra ¿para quién? Me preguntaba mi esposa ayer en la noche, me decía, bueno, los profetas ¿eran para su tiempo o eran para nosotros? Las dos cosas. Profetizaron para su época, pero también dejaron palabra para nuestra época. Igual toda la escritura sí estaba dirigida pues para los lectores de aquella época, para quizá los judíos de aquella época, pero también para nosotros. Y nos dice a nosotros, deja la ira, desecha el enojo, no te irrites, pues ello solo conduce a hacer lo malo. No sé cómo diga la versión que traen ustedes, la versión 60. Entonces, está comparando la ira con hacer ¿qué? Con hacer lo malo.
Entonces, ¿qué, pastor? ¿Yo no me puedo enojar para nada? Sí, hermanos, sí podemos enojarnos. Porque yo pongo este ejemplo, ¿no? Pues si ahorita saliera y viera que mi carro trae un rayón, me lo rayaron así con una llave. ¡Ay, qué bueno que me... ¡Ay, no, hombre! Y me va a dar hasta risa, ¿no? Pues claro que me va a dar enojo. Pero todo depende de cómo reacciones al enojo. De cómo reacciones al enojo. Porque si tú le das rienda suelta a tu ira, va a haber problemas. Te vas a meter en problemas. Porque vas a buscar quién te la pague y yo voy a buscar y voy a ir y también le voy a rayar su carro Entonces la palabra de Dios es muy clara, hermanos, y quiero terminar leyendo nuevamente el proverbio que estudiamos hoy, 16:32, Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces cuando veas un bravucón, ¡ay, mira, qué admirable! No es admirable, porque no sabe dominar su temperamento. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay varios temperamentos. Yo puedo decirlo, de los 4 temperamentos yo tengo el temperamento colérico. Pero no por eso puedo decir que, ¡ay, me voy a estar airando! Es que así es mi temperamento. No, debemos tener carácter, el carácter que nos da Dios para poder realmente estar cubriendo nuestro temperamento. No, y no solo el colérico, todos los demás temperamentos también se enojan. Entonces yo espero que la palabra de Dios haya sido clara y que la palabra de Dios nos hable. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tu palabra nos invita a no ser prontos para airarnos, Señor. A que el enojo no repose en nuestro seno. A que no seamos necios, porque el necio actúa con locura, puede cometer locuras, necedades. Y el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio sabe dominarse. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a dominarnos, incluso en situaciones de alta frustración. Ayúdanos, por favor. Solos no podemos. Ayúdanos a ser longánimes, a que realmente nuestro enojo, seamos tardos como tú, Señor, para el enojo, tardos para la ira. Por favor, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a entonar un himno como respuesta a la palabra. Hoy me tocaba dirigir a mí, pero pues no podía hacer las dos cosas. Vamos a entonar este himno, 511. Himno 511. Y pues solamente con la comunión con el Señor vamos a poder dominar todas las cuestiones. En los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidado sin temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidado sin temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los brazos del engañador. Libre, salvo, de cuidado sin temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador.
solo en los brazos del Señor estamos libres de toda iniquidad, de toda tentación. Hermanos, tomen sus lugares un momento, vayan preparando sus ofrendas, sus diezmos. Le voy a pedir al hermano que nos va a hacer favor de recoger las ofrendas, pues que pase aquí al frente. Vamos a esperar que pase nuestro hermano y vamos a poner aquí el himno 540, que es el himno Mi Ofrenda. Y vamos a depositar nuestras ofrendas, hermanos, entonando este himno. Ahí en sus lugares, no se pongan de pie, ahí en sus lugares podemos hacerlo y vamos a entonar este himno.